Las personas piensan que te va bien porque te portas bien, o sea, y que cuando te va mal es porque te portaste mal. Por lo tanto, si te estás portando bien y te va mal, Lo que se pone en tela de juicio es la bondad de Dios, ¿no? O sea, si Dios es bueno, ¿por qué me pasa esto? y la gente en ese momento dice, no, ¿dónde está Dios? Y la respuesta es esa, ¿no? Aquí, Sí. contigo, siendo empático. Puedo saber que puedo mantener mi fe intacta en medio de la tragedia y por el contrario, lo que va a pasar es que se va a fortalecer. Familia, muy buen día, ¿cómo están? Espero se la estén pasando muy bien. Una vez más, estoy con mi amigo Ernie Aguirre. Amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, cuando me dices cómo estás, siempre tengo la tentación de responder como cristiano. Sí, ¿cómo? Bendecido y en victoria. También, No, pero bien, todo chido. oye, también eso te lo enseñan en la escuela de teología, escuela de Exactamente. pastor. Sí, sí, sí. Amigo, hoy vamos a seguir desarrollando esta idea sobre las amenazas a la fe. Y el día de hoy vamos a enfocarnos con la siguiente amenaza. Esta es la tragedia, cuando la tragedia amenaza tu fe. Ah, buenísimo. ¿Cómo ves? Buenísimo. ¿Le damos? Le damos. Venga pues. Amigo, ponte cómodo, Paramos. ponte tu cinturón de seguridad y vamos viendo a ver qué onda con ese asunto. A ver, Eh, una de las promesas, ¿no? Vamos a decirlo así, no sé si una promesa, pero debe ser como un beneficio, ¿no? Lo entendemos como creyentes, entendemos que un beneficio de acercarnos a Dios es que todo va a estar bien, ¿no? Y bueno, pues vivimos confiados, vivimos contentos, vivimos alegres. ¿Cómo dices que contesta un cristiano en cristiañol? Bendecido y en victoria. Bendecido y en victoria. Sí. Hermano, aleluya. Aleluya. Pero, ¿qué pasa cuando hay problemas? O sea, en esa dinámica, ¿no? Que ya es que como cristianos y como creyentes nos gusta andar en las nubes y todo es la vida de color de rosa. Sí. Le vi en Raw. De repente, pasa un asunto, algo que no estaba programado, algo que no estaba en la agenda, ¿no? No sé, hay un accidente o hay una enfermedad, ¿no? O hay un divorcio o hay o sea, cualquier calamidad. O sea, ¿qué pasa cuando la Sí. tragedia llega a la vida de un creyente? Eh, ¿Qué pasa con esa promesa o con esa idea, ¿no? De que Dios lo cuida a uno y todo va a estar bien? A ver, platícame. ¿Cómo ahí qué? Como, ay, ¿qué pasa, verdad? Yo creo que antes que nada, invitar a nuestros amigos, a toda la familia de Encontrados, que busquen el episodio donde hablamos del sufrimiento para que tengan un panorama más amplio sobre lo que vamos a hablar aquí. ¿Qué temporada es esa? Bueno, hay que introducen, los pongo es- aquí abajo, ¿no? Sí, pero según yo es temporada 2, cuando hablamos un poco del sufrimiento. Pongan aquí arriba, ya yo he visto eso que le ponen aquí arriba en la campanita, si no has visto, velo. Hay que apuntar a todas las a ver si nos Sí, ponen algo. a ver, por aquí en algún lugar. A ver, productor, por donde me veas que pongo mi dedo, por ahí mándalo. Y bueno, la idea es porque este episodio, más que hablar de sufrimiento, es el sufrimiento como, Como una amenaza. como una amenaza a la fe, Así es. ¿verdad? Y se vuelve una amenaza, Cuando la tragedia amenaza tu fe. exactamente, y se vuelve una amenaza a la tragedia cuando nuestra perspectiva es de esa manera que dices tú, cuando todo tiene que salir bien por el hecho de que Dios está con nosotros y agarramos este versículo, ¿no? Si Dios está con nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿quién contra nosotros, no? Y resulta que sí. De hecho, yo tengo muchos años diciendo la manera de broma que creo que ya va a ser una realidad, que tengo que sacar una prédica que se llame Los cristianos también se divorcian. Ya la has prometido mucho, ¿eh? Ya la he prometido mucho. Hago alusión a que los cristianos no estamos ajenos a las tragedias y al sufrimiento, que no existe una protección exclusiva para ciertas etapas de nuestra vida y conflictos que éstas conllevan. Todos estamos en un mundo caído, donde hay corrupción, y podemos ser víctimas o participantes de este sistema, independientemente de que creas en Jesús o no. Y yo sé que en la narrativa cristiana
sobre todo cuando vas al Antiguo Testamento, en la narrativa del Nuevo Testamento es Dios protegiendo a su pueblo. Pero si somos muy estrictos, el pueblo de Israel es un pueblo que tuvo muchas tragedias y que la tragedia es parte de su formación como pueblo. Entonces, yo entiendo que hay personas que están enojadas con Dios, con la fe, con el cristianismo, porque creyeron o alguien les dijo que Dios los iba a proteger de todo. Y su gran pregunta es, ¿y dónde estaba Dios cuando me diagnosticaron cáncer? ¿Dónde estaba Dios cuando perdí a mis hijos? ¿Dónde estaba Dios cuando perdí mi matrimonio? ¿Dónde estaba Dios cuando perdí mi empresa o cuando perdí el trabajo? Y la tragedia, al final, no determina o no debería determinar quién es Dios y mucho menos qué tan grande es su bondad. Porque podemos ver que en realidad personas que han sufrido tragedias grandes también han fortalecido su fe en medio de la tragedia. Entonces, sí se vuelve una amenaza porque puedes hacerte estos cuestionamientos, pero también puede ser un potencializador de la fe. Entonces, sí, el entender el tema de la tragedia es muy importante y partir de la premisa que todos pasamos por una tragedia, seas creyente o no seas creyente. Fíjate que bueno, tú sabes, nosotros hacemos encuentros, ¿no? Con el corazón del Padre. Ujú. Y algo que es como una historia cotidiana, o sea, se narra una historia cotidiana, es que las personas seguido nos dicen, ¿no? Oye, antes que estaba lejos de Dios, todo me iba bien y ahora que me acerqué a Dios, ya todo me empieza a ir mal, ¿no? Ujú. Y te digo, yo me acuerdo de mi abuelo hace muchos años, cuando vivía, decía que cuando una persona le decía algo así, ¿no? Oiga, me acerqué a Dios y empezó a irme mal, mi abuelo siempre decía, vas bien, ¿no? Ujú. Yo lo veía así como pues échale ganas, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que, eh, pues, cuando una persona, eh, o sea, nadie nunca sabe, ¿no? Qué tan mal está hasta que Ujú. quiere corregirse. O sea, cuando te quieres empezar a Ujú. corregir, cuando quieres empezar a arreglar algo, te das cuenta o dimensionas lo mal que está, lo que quieres arreglar, ¿no? Sí. Y en el caso particular de, de las personas y Dios, o particularmente la tragedia, ¿no? O sea, cuando una persona tiene una vida de fe y de repente la tragedia empieza a cuestionar o a poner en duda la fe, normalmente tiene que ver con la concepción que las personas tienen del amor de Dios. Ujú. Déjalo, voy a decir en esos términos. Las personas piensan que te va bien porque te portas bien, o sea, y que cuando te va mal es porque te portaste mal. Ujú. Por lo tanto, si te estás portando bien y te va mal, entonces aquí hay una falla en el sistema, una falla en la Matrix, ¿no? O sea, Sí. y creo que la gente, y sobre todo los creyentes, o cuando un creyente tiene este dilema o esta amenaza a su fe en medio de la tragedia, eh, está relacionado a la idea del karma. El karma, lo conoces, lo sabemos todos, básicamente es una acción y una reacción, ¿no? Ujú. En el mismo sentido. O sea, hago algo Ujú. bueno, me pasa algo bueno, hago algo malo, me pasa algo malo. Y pensamos que Dios es un Dios que paga de acuerdo a nuestras Ujú. acciones, pero creo que eso es un poco también de ignorancia con respecto a eh, el, al carácter de Dios, voy a decirlo así, voy a usar esa palabra, Ujú. ¿no? Porque, o sea, Dios no nos paga de acuerdo a nuestras acciones. De hecho, mientras que nosotros tenemos vivimos bajo esta ley del karma, vamos a decirlo así, una persona que se acerca a Dios vive bajo otra ley que es superior, que es la ley de la gracia, ¿no? Sí. Es decir, te doy, eh, te comprendo, ¿no? Te doy Ujú. este margen en el que podemos tener ahí cierta libertad. Pero las personas que, que pasan asuntos así gruesísimos, mano, y hablo de las personas que tienen una vida completa caminando en la fe, sosteniendo su fe, y de repente pasan, no sé, como lo dijiste, ¿no? O sea, por Ujú. la pérdida de un hijo, ¿no? Y no hablo de que un hijo grande muere, ¿no? Sino de esas tragedias, o sea, un Sí. accidente trágico, una situación trágica, no sé, o el robo de un hijo, ¿no?
Sí. Algo de esas tragedias que dices tú, no manches, quebran a cualquier persona. Ujú. O sea, ¿cómo interpretar o cómo darle una dimensión a una tragedia? ¿Cómo soportar la fe en una Sí. tragedia de esa naturaleza? Fíjate que creo que lo dijiste muy bien, el tema de la perspectiva es súper importante porque voy a tomar quizá un par de ejemplos de lo que tú dijiste, pero siempre está en lo que se pone en tela de juicio es la bondad de Dios, ¿no? O sea, si Dios es bueno, ¿por qué me pasa esto? Lo segundo que se pone en tela de juicio es esa transacción en episodios pasados lo dijiste, a mi punto de vista, fenomenalmente, que la relación a veces con Dios se vuelve transaccional, ¿no? Y es como que, ¿por qué si yo estoy pagando con mis hechos, Dios no me está pagando con su bondad, ¿no? Eh, Así suena. Pero creo que tener la perspectiva que estamos en un mundo caído, donde hay maldad, donde el hombre también tiene que hacerse responsable de sus decisiones. Es muy curioso. Yo, como tú, algo que compartimos es que no somos hostiles al ateo, ¿no? O sea, no es como que lo agarremos como de burla, pero sí algo que a mí me causa mucha curiosidad es por qué generalmente el ateo, en su afán de poner en duda la verdad de Dios o si Dios es real, no pone en el argumento o en la balanza del argumento la responsabilidad humana, ¿no? O sea, si Dios existiera, todo estaría bien porque Él es bueno, pero entonces entonces el ser humano no es responsable de nada. Y si el hombre no fue responsable, entonces tendríamos que ser robots y no tendríamos voluntad. Y algo de lo que Dios nos dio y que nos diferencia de la creación es precisamente eso, la voluntad. Y hay personas que o sea, ejercen su voluntad dañando a otras. Y si me preguntas quién es el responsable, yo me iría por la responsabilidad humana. Es decir, alguien que está haciendo un mal es responsable de ese mal que está haciendo, no Dios. Y también creo que al ponerlo en esa perspectiva, puedo ver que no es Dios quien me metió en ese sufrimiento o en esa tragedia, sino que en el caso de un accidente, como dices, esos trágicos, había una persona que irresponsablemente iba manejando ebrio o que quizá alguien excedió los límites de velocidad o en el caso particular, por ejemplo, de un pastor que conocí en la ciudad de Puebla, falleció él y 3 de sus hijos y quedó solamente viva su esposa y su hijo mayor. Y dices, no manches, o sea, servían a Dios, amaban a la gente, y cómo pasa eso. Y te das cuenta de que la manera en cómo iban manejando, pues hubo imprudencia. Dices, ¿cómo vas a culpar a Dios por la imprudencia de la gente? Entonces, pero el punto es que la perspectiva está en responsabilizar a Dios de todo. Ese es el punto que quiero llegar. Y tener la perspectiva, como tú lo dices, de decir, a ver, cada cosa en su lugar y, y sé que la tragedia viene por esto, por esto, por esto, porque hay maldad, porque hay responsabilidad, porque no puedo ejercer dominio sobre la voluntad de las demás personas. Entonces puedo saber que puedo mantener mi fe intacta en medio de la tragedia y por el contrario, lo que va a pasar es que se va a fortalecer, porque cuando yo me refugio en Dios en medio de la tragedia, mi fe se fortalece. Pero volvemos a lo que vimos en el episodio anterior, no una fe ciega, sino una fe que es un paso. Me gustó mucho esa frase que dijiste, señor Scott, es un paso en la luz, ¿no? Entonces, si yo doy ese paso en la luz en medio de la tragedia, creo que fortalecería mi fe. Sí, bueno, o sea, digo, yo lo entiendo, ¿no? Pero, Ujú, fíjate, yo lo entiendo, ¿no? Y ese es como el deber ser, o sea, ujú. que en medio de la tragedia yo pueda Sí, sí, sí. fortalecer mi fe. Pero, o sea, sí creo, ¿no? Ujú, Que hay como eh, una responsabilidad que nosotros le atribuimos a Dios, ¿no? ujú, Como Padre, como protector. De hecho, Él mismo se manifiesta como protector. O sea, Él ujú, dice, tú estás en mi mano, yo soy tu protector, ¿no? ujú. Creo que sí hay una responsabilidad que le atribuimos a Él cuando pasa una tragedia. O sea, porque estamos hablando de que, hay tragedias, como tú dices, que tienen explicación.
Y más allá de que después yo pueda darle cauce y pueda interpretarlas y Sí. pueda superarlas, eh, pues no hay un choque entre el hecho de que él cuida de mí y que yo estoy pasando por la tragedia, ¿no? Ahora, esa es una escena. La otra escena, y esta es a veces la más crítica, pues es la que a veces daña más la fe, es cuando tú vives una tragedia y a mí me ofende tu tragedia. Es decir, tú lo dijiste ahorita, ¿no? Unas personas en Puebla eran pastores y eran gente buena y pasa esto y ellos, o sea, Dios no los cuidó. Fallecieron, hubo una imprudencia, lo que tú quieras, pero pues si Dios puede abrir el mar, no podía evitar esa tragedia. O sea, cuando la tragedia del otro me ofende, pues, Sí, claro. ¿qué hay ahí? Híjole, qué buen punto. Bueno, cerramos, nos vamos. Cerramos. No, qué buen punto, porque, bueno, para empezar, creo que ese más bien sería la postura de personas no creyentes, ¿no? O sea, digo, también creyentes, pero en su mayoría cuando somos creyentes y platicamos, dialogamos con ateos, por ejemplo, agnósticos, pues es esa parte, ¿no? Que les ofende la tragedia de alguien Ajena, más. claro. Sí. Fui muy cuidadoso de decirlo los minutos pasados, pero espero no sonar como muy sarcástico o algo así. Sacándole la verdad al pastor, Robert. Ajá, pero no, es que a veces mi forma de decir las cosas es como tratar de decirlas chistosas para que no suenen feo, pero a veces terminan sonando más feo porque A suena ver. como a burla, ¿no? Pero siento que a veces el ateo quiere echarle la culpa a un Dios que dice que no existe. Y para mí, o sea, para mí eso es contradictorio. Y creo que acabas de dar en el punto exacto de por qué ocurre eso. Y es la ofensa de la tragedia ajena. Ahí creo que de la parte atea o agnóstica, lo vería más como un sesgo de confirmación. Decir, Ok. ¿ya ven? Les dije. Les dije, no hay Dios, porque si hubiera, y tomo la ofensa de la tragedia ajena para sustentar mi punto. Entonces siento que podría ser un sesgo de confirmación. Como dijiste ahorita muy bien, el deber ser, creo que los cristianos podríamos utilizarlo también de mala manera, insisto, como pastor haciendo proselitismo político, ¿no? O sea, como aprovechándose de la situación para decir, no, pero Dios es... Y yo creo que el creyente y aquel que hemos depositado nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús, lo que tenemos que hacer es más empatía con las personas en su sufrimiento. Y el mandato bíblico es llora con el que llora, ¿no? No nada más ríe con el que ríe, sino llora con el que llora. Y yo creo que una manera de no ofenderme por la tragedia ajena es siendo cercano a la tragedia ajena. Porque cuando yo me acerco a la tragedia ajena, las necesidades que hay en ese momento son más grandes que mi percepción de la tragedia ajena. No sé si me explico con esto. Es decir, si yo me pongo a trabajar en una persona que ha sufrido una tragedia, acompañarla, a estar ahí, me voy a envolver tanto en su necesidad de ese momento a raíz de la tragedia, que la tragedia en sí va a pasar a un segundo plano, porque la persona se vuelve como una prioridad en el seguimiento que le puedo dar. Y eso es empatía. Oye, como, o sea, ahorita se me viene a la mente eso, ¿no? De que estás en medio de la tragedia, estás pasándola muy mal y de repente alguien adopta esa actitud que tú dices, ¿no? De cercanía, de empatía, de apoyo. Y la gente en ese momento dice, ¿no? ¿Dónde está Dios? Y la respuesta es esa, ¿no? Aquí, Sí. contigo, siendo empático, siendo cercano, ¿no? Siendo, Sí. pues poniendo el hombro ahí, ¿no? Sí. O sea, aquí hay una realidad que yo pienso que al final del día tenemos nosotros que poner en la base, o sea, desplantar nuestra lógica a partir de esta base. Y es que nosotros como creyentes creemos en un Dios protector y en un Dios que nos cuida y que quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Y en en el ejercicio de la vida, de repente hay tragedias, pasan cosas. Ahora, las hay desde muy chicas hasta muy grandes, ¿no? O sea, las hay desde lo que yo puedo pensar que es una tragedia, como por ejemplo, perdí mi pluma favorita, qué tragedia, ¿no? Hasta, pues, lo que te puedas imaginar, ¿no?
Y yo creo que la única forma en la que un humano, un ser humano, puede sobreponerse a la tragedia, una vez más voy a citar a mi amigo, el señor Darrell Scott. Él dice, Joel, si tú puedes ver a través de las circunstancias y no solo a las circunstancias, siempre vas a encontrar propósito. Wow. Y en ese sentido, cuando nosotros andamos con Dios, yo le digo a la gente, si Dios dice que estamos en su mano y de repente nos aprietan, es Él. O sea, ahí está garantía de saber que estamos transitando por una tragedia, sí, pero yo no he confiado en la seguridad, sino he confiado en aquel que prometió que me iba a, que todo iba a estar bien, todo iba a ser para bien, ¿no? Sobre todo como dejar de tener este pensamiento mágico, ¿no? De que no hay sufrimiento, no hay dolor. Eso va a pasar en el cielo. Aquí en la tierra no existe. Y hay heridas que son para sanar, ¿no? Así como de repente hay un procedimiento, no sé si lo has visto, que cuando alguien se está ahogando, o sea, Una traqueotomía. Ajá. Y puede respirar, ¿no? Pero es una herida en realidad. Y le está salvando la vida. Y en realidad una herida es un daño, ¿no? Un sufrimiento. O, por ejemplo, una operación. Literalmente te están abriendo con un bisturí. Digo, si te lo hicieran despierto, no dirías, muchas gracias. Gracias ¿verdad? a Dios por la anestesia, ¿no? Ajá. Entonces, hay sufrimientos que en realidad llevan incluso a sanar nuestros corazones. Entonces, yo creo que no tampoco como instrumentalizar el sufrimiento, ni tampoco volvernos esta onda de entre más sufras, más espiritual eres, pues no, tampoco, ¿no? Y tampoco adoptar una actitud estoica, ¿no? O sea, no, Ajá. o sea, yo pienso que la mejor reacción ante la tragedia frente a Dios Ajá. es la naturalidad, ser genuino, ¿no? Sí. Y sobre todo esto que dijiste tú, bueno, obviamente citando al señor Scott, mirar más allá de las circunstancias para encontrar propósito. Y creo que eso yo añadiría a esa maravillosa frase, que el propósito tiene que ser desde la perspectiva eterna. Porque nosotros, como creyentes, sabemos que la muerte no es el final. Entonces, desde esa perspectiva, el sufrimiento que pueda pasar aquí, incluso nuestra propia muerte, no es el final. Y podemos aferrarnos a palabras como las que dijo Pablo, ¿no? Si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, morimos para Él. Al final somos de Él, ¿no? Y saber que la perspectiva eterna nos va a dar también esa claridad en el propósito. Es decir, el propósito no es para que me vaya bien y, sufrí tantito, pero mañana me va a ir bien y voy a estar mejor y voy a tener todo resuelto. No, o sea, probablemente alguien con una enfermedad terminal termine muriendo de esa enfermedad, pero ese no es el final, ¿no? Y posteriormente puedes decirle en esta frase que se vuelve tan trillada, ¿no? De lo mejor está por venir. Alguien me dijo una vez, ¿cómo le dices eso a un enfermo en fase terminal? Le dije, muy fácil, porque cuando crees en Jesús, aún si muriera, lo mejor sí estaría por venir. Entonces, creo que sí, ve a través de las circunstancias para encontrar propósito, pero si encuentras propósito eterno, es mejor. Sí, la perspectiva, o sea, la perspectiva sobrenatural, ¿no? Sí. Oye, pero ¿qué onda con la realidad, no? La realidad es aquello en lo que has estado inmerso mucho tiempo. Sí. Y cuando nosotros aprendemos, o sea, nosotros que somos creyentes y que hemos decidido andar en el Espíritu, ¿no? Sí. Pues tenemos voy a decirlo así, una doble realidad, ¿no? Es correcto, sí. Y nosotros preferimos ver la vida desde esta realidad que es eterna, en lugar de verla desde esta realidad que es pasajera. Ahora, los psicólogos dirán, no, pues estás sublimando el mecanismo, es tu mecanismo de defensa emocional. Y yo diré, bueno, pues es un buen mecanismo, ¿no? Es un buen mecanismo. Y como el meme, ¿no? De está un astronauta afuera y dice, aquí no hay Dios. Y alguien le puso, quítate el casco y lo vas a ver, ¿no? Entonces, es tu mecanismo de defensa. Bueno, ya habrá un momento en que lo vamos a ver, ¿no? Ahí lo veremos. Ahí lo veremos. Amigo, por lo pronto, pues
me quedo con eso que dijiste, ¿no? Lloramos con los que lloran y y reímos con los que ríen. Sí. Y tal vez en medio de la tragedia ahí es donde podemos encontrar a Dios, ¿no? En esa persona que está a mi lado. Muy seguramente así va a ser. Yo también creo que me quedo con eso y sobre todo esta frase del señor Scott, ¿no? De mira a través de las circunstancias y vas a encontrar propósito. Pues amigo, si esto le está sirviendo a alguien, ¿qué hay que hacer? Hay que seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, también puedes seguirnos en YouTube. Suscríbete, dale a la campanita, compártelo con tus amigos y nos encantaría que formaras parte de la comunidad de Encontrados. También estamos en TikTok y por supuesto en las plataformas de podcast. Así que si tú puedes compartirlo con alguien, mándale un mensaje, comparte el video, Diles los clips. que les digan aquí un par de tipos guapos. Exactamente. Hablando de cosas chistosas, Hablando de cosas chistosas y espirituales. espiritualoides. Pero sí, síganos y nos encantaría que formaran parte de nuestra comunidad de Encontrados. Hasta luego, amigo. Hasta luego.